vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver lo que es la complejidad de programas secuenciales. Luego vamos a hablar de lo que es la ley de Amdahl. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el tema de benchmarking con Scalameter. Vale, vamos a hablar de esas cositas. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la complejidad de programas secuenciales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar de la complejidad de los programas secuenciales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Para estudiar la complejidad de los programas secuenciales, la complejidad de programas secuenciales, utilizamos la notación asintótica. ¿Qué es la notación asintótica? Básicamente vamos a dar vamos a dar esta complejidad en términos de funciones generales. Entonces, para esto contamos con tres notaciones. Contamos con la notación O de f de n, que es para el peor caso. Y esta es la que usualmente se utiliza. Vamos ahora a hablar con la otra que es omega de f de n, que es para el mejor caso. Y finalmente tenemos la que es teta de f de n, que es, ¿verdad que teta es así? Teta de f de n, que es una complejidad ajustada, ¿vale? Es decir, es más precisa. Esto lo deberían haber visto en Matemáticas Discretas 1, ¿no? Las notaciones asintóticas. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a permitir estudiar los algoritmos de acuerdo a su complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es el número de pasos que requiere un algoritmo para resolver un problema en términos del tamaño de la entrada, que es, el tamaño de la entrada es n, ¿vale? Entonces, de esto básicamente vamos a ver. Bien, entonces, esto nos permite estudiar el algoritmo del tamaño de la entrada. Esto nos permite saber cómo se comporta un algoritmo de acuerdo a cómo se comporta un algoritmo de acuerdo a la entrada que se le envía. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver primero una cosa. Entonces, hablamos de la complejidad de programas secuenciales. Entonces, hablamos programas secuenciales, bueno, conteo, estimación de la complejidad en programas secuenciales. Entonces, para esto vamos a estimar el número de pasos que requiere un algoritmo para resolver un problema. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la siguiente función. Entonces, por ejemplo, vamos a tener int, por ejemplo, bueno, hagámoslo en escala. Entonces, por ejemplo, def sumar, entra un array de enteros y la salida es un entero. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, este caso. Arrmatch, bueno, que en este caso es, si vamos a sumar en un array de enteros, entonces, si hacemos, por ejemplo, bueno, hagámoslo con el for. Si hacemos, por ejemplo, esto, val sumar, var sum, esto no es funcional, ¿no? Lo que estoy mostrando. Y sum más igual e, ¿vale? Y finalmente hacemos un return de sum. Es de aclarar que este código no es funcional, ¿no? Este código es
ilustrativo y no es, ¿qué? Funcional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos pasos requiere este algoritmo para calcular la suma del vector, del array? ¿De qué depende el número de pasos? Depende del tamaño del array. En este caso, vamos a requerir hacer n pasos, donde n es el tamaño de quién? Del arreglo. Por lo tanto, decimos que el algoritmo toma tiempo O de n para resolver el problema, es decir, es lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En los algoritmos secuenciales, en pocas palabras, vamos a considerar que los pasos suceden en el orden suceden en el orden de especificación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que pues, va a entrar en este for y va a hacer la suma, la suma, la suma, la suma, va a sumar n veces. ¿Sí? ¿Que va a sumar n veces? El elemento que pertenece al arreglo. Entonces, en este caso, pues va a requerir realizar n pasos y estos n pasos se realizan en orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Vamos a ver, vamos a evaluar un caso. ¿Sí? El caso de, vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el caso de suma segmento. Vamos a dar suma de segmento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una suma por partes. Entonces va a entrar un array de enteros, ¿cierto? Va a entrar A, que es un array de enteros. Va a entrar I, que es el inicial. Y F, que es el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y esto va a volver un entero. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a hacer desde I hasta F, ¿cierto? Punto map. Vamos a poner X, A en X. La verdad que esto entre paréntesis. A en X. Y al final vamos a hacer punto sum. ¿Cuántos pasos requiere hacer esto? Entonces, vemos que 1. 1 until F, ¿qué genera? ¿Qué genera 1 y until F? De I hasta F, ¿cierto? Y until F genera un rango desde I hasta F sin incluirlo, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Bien. Posteriormente, ¿qué hace map? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este señor? Voy a ver dónde está esa. Es la otra. ¿Qué se me hizo? No, no es este. Aquí está, no, tampoco. ¿Ve que se me hizo esa tilde? Es una tilde. A ver, no. ¿Dónde estará esa tilde? A ver, yo pillo una cosita. Bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué hace map? ¿Qué hace map? Aplica una función que genera ¿qué? ¿Genera qué? ¿Una colección de qué? ¿Con los elementos de quién? De A. ¿Y punto sum qué hace? Suma los elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede en este caso? Que para resolver este problema, miren que a pesar de que estoy usando un enfoque funcional, para resolver este problema, requiero hacer O de F menos I pasos. ¿Me siguen ahí? Menos I pasos. ¿Por qué requiero realizar O de F menos I pasos en este código?
De la suma total se resta una parte. O sea, tenemos que el arreglo lo vamos a sumar desde la posición I hasta la posición F, ¿cierto? ¿Cuántos elementos hay desde I hasta F si estoy tomando ese segmento? Por ejemplo, si estoy tomando, pongámosle números. El arreglo lo estoy tomando desde la posición 5 hasta la posición 10. ¿Cuántos elementos hay? 5, ¿cierto? 10 menos 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos elementos voy a sumar? Los 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos pasos requiere realizar el algoritmo para sumar 5 elementos? Pues 5 pasos, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? O sea, a pesar de que estamos utilizando programación funcional, igual esto es un funcionamiento secuencial, que es lo que quieren decir acá. O sea, estamos usando funciones de alto orden. ¿Qué funciones de alto orden estamos usando? Estamos usando dos. ¿Qué funciones de alto orden estamos usando? Map y zoom. ¿Me siguen ahí? Entonces, estas igual requieren operar los elementos. ¿Vale? Y en total, ¿cuántos elementos van a operar? F menos I elementos. ¿Cuántos pasos requiere para operar F menos I elementos? 3. ¿Cuántos pasos requiere para operar F menos I? O sea, ¿cuántos pasos se requieren hacer cuando tenemos desde I hasta F? Pues F menos I pasos, porque son F menos I elementos. ¿Me siguen allí? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Asumiendo que cada paso tiene el mismo valor. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta suma segmento? Ahora vamos a considerar lo que sería suma total. Suma, recibe un arreglo, ¿cierto? Y este va a recibir lo siguiente. Entonces, observen qué va a pasar. Entonces, si t menos s, perdón, si f menos i es menor que el límite, entonces vamos a hacer subsegment, ¿cierto? Desde de A, de I y F. En otro caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular M, vamos a calcular la mitad como FI más F dividido 2. Obviamente esto toca que sea un entero, I más F dividido 2. Y vamos a hacer dos subsegmentos. Entonces observen que sigue acá. Segment desde A, desde I hasta M, y subsegment desde M a M, F, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Observen. Vamos a colocar un límite para hacer la división del problema. Observen que acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos tomando, por ejemplo, este arreglo. Vamos tomando 3, 2, 5, 7, 9, 10, 11. Y voy a asumir límite como 2, ¿vale? Vale. ¿Cuántos elementos tiene este? ¿Cuál es el tamaño de este arreglo? 7. ¿Y cuánto es 7 sobre 2 entero? 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer dos sumas. Desde 3, 2, 5 y la otra es 7, 9, 10 y 12. ¿Me siguen ahí? Bien, entonces ya tenemos aquí dos llamados de suma segmento de este y de este. Como está haciendo acá, ¿se observan? El límite es 2. Entonces, ¿qué pasa? Como el límite es 2, vamos a trabajar este de 3, 2, 5. Este de 3, 2, 5, ¿cuánto valdría la mitad? ¿Cuánto vale si este es 0, 1 y 2? Recuerden que estos son los índices, ¿no? Entonces, los índices son 0, 1, 2. Voy a ponerlos con otro color. Los índices son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué índices tiene este? 0, 1 y 2. ¿Qué tiene este? 3, 4, 5 y 6. Aquí estamos llamando a suma ¿de quién? Con el arreglo desde 0 hasta quién? Hasta 3. Y este es suma de A ¿de quién?
De 3 hasta, este caso sería 7. ¿Listo? No incluye el último. Desde 3 hasta 7. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver que cuánto es 0 menos 3. Perdón, 3 menos 0. Vamos a verificar la condición. 3 menos 0. ¿Cuánto da? ¿Esto es menor que 2? No. Entonces, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál sería el m? Sería 3 menos 3 más 0 dividido 2. Entero. ¿Cuánto nos da? 1. ¿Y qué pasa acá? Ya en este llamado, lo que va a suceder es que vamos a tener suma ¿de quién? De 0 hasta 1. ¿Y suma de quién? No, desde 1 hasta 3. ¿Sí me siguen ahí? ¿Qué pasa acá? Vamos a tener que aquí son los índices, aquí únicamente vamos a tener 3. Y aquí vamos a tener 2 y 5. Y observemos cuando hacemos estos llamados. Estamos trabajando aquí, ¿no? Estamos trabajando aquí. ¿Qué pasa con esto? Con el límite. ¿Qué pasa con el límite? Vamos a ponerle menor o igual porque no eso se nos alarga mucho. Entonces, ¿qué pasa por acá? Vamos a tener que 0 menos 1, perdón, 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. ¿Eso es menor que 2? Sí, entonces la suma en este paso ya se hace directamente. Y ahora tenemos 2 y 5. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. ¿2 es menor o igual que 2? Sí, en este caso se va a hacer directamente. ¿Por qué? Porque ya entra en este caso, ¿vale? Esto sería no suma, sino suma, ¿vale? Aquí hay un error. Entonces no es suma segmentos, sino suma. Bien, entonces, ¿qué pasa por acá? Ya hicimos esta parte y ahora vamos a analizar suma del siguiente, que sería, el otro lado, sería 7, 9, 10 y 12. Que esto pues corresponden a los índices de 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer la evaluación del límite. El límite inferior es 3 y el límite superior es 7. Entonces 7 menos 3, ¿cuánto da? 4. ¿Eso es menor que el límite? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dividirlo. ¿Sí o no? Va a dividirlo. Entonces, ¿qué pasa? Como va a dividirlo, entonces nos va a generar dos llamados. ¿Cuánto es la mitad? La mitad sería 7 más 3 sobre 2. 7 más 3 es 10 sobre 2 da 5. Esto va a ser dos llamados. ¿Suma de quién? Entre 3 y 5. ¿Y la otra sería suma de qué? Entre 5 y 7. ¿Cierto? Aquí pues estoy evaluando acá. Sí, estoy en este pedazo. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a evaluar aquí el límite. 5 menos 3 es menor o igual que 2. Sí, entonces va a ser la suma ya secuencial. Y acá 7 menos 5 es menor o igual que 2. Sí, entonces va a ser la suma secuencial. Entonces, a la larga, ¿qué sucede acá cuando hacemos esta partición? Inicialmente tenemos, observen bien acá para analizar este algoritmo. Inicialmente tenemos suma, ¿cierto? Voy a denotarlo con S. ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 7. Esto va a generar dos llamados. ¿Suma de quién? ¿Desde 0 hasta dónde? Si ya hicimos la... ¿Desde 0 hasta dónde? ¿Hasta? 3. ¿Y suma de dónde? De 3 hasta dónde? Hasta 7. Y esta va a generar dos llamados, que los tenemos acá. Esta va a generar dos llamados acá y dos llamados acá. Esta va a generar suma de 0 y ¿qué? 1. Y acá va a llamar a quién? A suma de 1 y 3. ¿Y qué pasa acá? Luego va a llamar a suma de quién? De 3 y 5. Y aquí va a llamar a suma de 5 y 7. ¿Qué observan ustedes?
que como esto es secuencial, ¿cierto? Va a funcionar de la siguiente manera. Primero se llama a este. Luego, ¿a quién va a llamar? A este de acá y posteriormente se llama a este de acá. ¿Este cuántos pasos requiere para resolver el problema? Desde 0 hasta 1, pues requiere, es un número, un paso, para devolver la suma. Ahora, suma desde 1 hasta 3, ¿cuántos pasos requiere? 2, porque serían los índices 1 y 2. Luego acá, ya una vez terminado esto, ¿a quién llama? A este y luego llama a este. Entre 3 y 5, ¿cuántos pasos requerimos? 2. Y luego llama a este. De 5 a 7, ¿cuántos pasos requiere? 2. En total, ¿cuántos pasos realizó para resolver el problema? 7. ¿Sí lo ven ahí? En total requirió 7. Si yo hago la suma directamente, ¿cuántos pasos requiere? 7 también. Miren acá. ¿Cuántos pasos requiero para sumar 7 números? Pues 7. ¿Y qué estamos proponiendo acá? Acá me dicen, vea, ¿por qué no dividimos el problema por mitades hasta llegar a un límite? Resulta que, como estamos trabajando de forma secuencial, obtenemos exactamente el mismo número de pasos. ¿Me siguen ahí? Sino que ahorita, pues esto me va a servir para el paso que quiero dar. Entonces, ¿esto cómo se plantea? ¿Tienen preguntas sobre lo que se hizo acá de la división del problema? Que básicamente en lugar de hacer la suma totalmente, como lo plantea Suma Segmento, lo que estoy haciendo es partir la suma por mitades hasta llegar hasta dónde? Hasta un límite. Ese límite es el tamaño mínimo del array, el tamaño más grande de array que permito sin tener que dividir. O sea, si el array es pequeño, ¿qué hago? Sencillamente hago la suma. Y si el tamaño del array es grande, ¿qué hago? Calculo la mitad y hago la división. Como esto es secuencial, solo se puede ejecutar una cosa a la vez. ¿Vale? Y usualmente en esta recursión se hace por recorrido. Se hace por recorrido izquierda, derecha, raíz, izquierda, raíz, derecha. Sería recorrido en orden. O sea que primero vamos a resolver los de la izquierda y paulatinamente vamos resolviendo los de la derecha, ¿vale? Porque solo podemos resolver uno a la vez. Y aquí es donde ahorita vamos a ver por qué es importante paralelizar. ¿Tienen preguntas hasta ahí de cómo funciona ese algoritmo? Porque ese algoritmo va a ser para explicar lo que viene ahora. Entonces, voy a poner esto por acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede por acá? Entonces, lo que vamos a ver es que a pesar de que dividimos, el problema solo se puede ejecutar ¿qué? Una función a la vez. Por lo tanto, vamos a tener el mismo número de pasos que haciendo lo que directamente sin dividir. O sea, si es secuencial, realmente no hay ganancia. ¿Sí? Simplemente usted divide el problema, pero tiene siempre que hacer el mismo número de pasos. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿esto cómo se plantea? Esto se plantea de la siguiente manera. Ya formalmente. Entonces sería, esto es begin, vamos que se llama cases. Entonces, sería O de F menos I si F menos I es menor que ¿quién? Menor o igual que ¿quién? El límite. Y se plantea como W de SM más W de M, ese sería de WSM, pero voy a utilizar las mismas variables. Listo, entonces sería desde I hasta F y sería W desde I hasta M y W desde M hasta ¿dónde? Hasta F. Esa es la división. ¿Sí que? ¿En otro? Bueno, en el otro caso. Entonces, ¿qué están viendo aquí? ¿Qué están viendo aquí? Voy a poner aquí un espacio. Creo que aquí podría ponerle una división. Vamos a ver. Vamos a ver si me permite. Ah, sí. Puedo ponerle división. Qué bueno. Entonces, ahí está.
Ahí está. ¿Será que...? Ah, pero es por acá. Bien, ahí ya quedó bien. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser f menos i, ¿cierto? Si f menos i es menor que ¿quién? Que el límite. Y en otro caso, pues es ¿qué? Es la división. Aunque aquí me faltó un factor adicional, más, aquí sería O de 1, ¿vale? Pues lo que me cuesta dividir, ¿vale? Este O de 1 representa el costo de la división, pues que es constante. Entonces, ¿qué pasa acá? Al resolver esta recurrencia, se obtiene O de F menos I. O sea, esa es la formalidad de lo que les estoy diciendo. O sea, básicamente, si divido cuando es mayor que el límite, pues ¿qué se me plantea? Pues un llamado a la función ¿con quién? Desde I hasta M y desde M hasta ¿dónde? Hasta F. ¿Qué está representando eso? Esta división de aquí, ¿sí lo ven? Y el costo de calcular esta división. ¿Cuánto es el costo de calcular esa división? Sería O de 1, que quiere decir que no depende del tamaño de la entrada. Entonces, ¿qué pasa acá? De todos modos, vamos a llegar a ¿qué? A O de F menos I. Y esto es importante. Es decir que dividir el problema en operaciones secuenciales no representa ¿qué? Ninguna ganancia en tiempo. ¿Me siguen allí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Vamos ahora a cambiar este código. Este código ahora lo vamos a manejar de esta manera. Vamos a hacer ahora su segmento, pero vamos a colocarle la secuencia de paralel. Entonces, aquí sería... Ah, bueno, aquí tengo que hacer una pequeña cosita, porque esto no va a calcular la suma. Sería val S1, S2 es igual a esto acá. Sí, porque si no, no me calcula. Y debo retornar lo que es el valor de la sub para que esto me dé S1 más S2. Vale, ahora cogiendo este código, ahora vamos a hacer un cambio. Voy a colocar la sentencia paralel. ¿Qué hace paralel? ¿Qué hace paralel? Paraleliza. No más. ¿Qué hace paralel? Conectar al mismo tiempo. Permite generar dos hilos, ¿cierto? Para cada una de las funciones y nos hace también el proceso de join, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre parallel y task. Y eso lo hablamos la semana pasada. Bueno, para los que vinieron. Bueno, entonces, sí, porque ni los videos se los ven. Ya he hecho, ya he seguido seguimiento de estadísticas y tampoco se ven los videos. Entonces, pues nada, y luego se están quejando que no entienden, entonces no entienden, ¿sí? No, no sé, no, o sea, no hacen ni en el esfuerzo y la respuesta es la queja. Pero bueno, ya es cosa de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Parallel va a permitir, ¿cierto? Para cada llamado generar un qué? Generar un hilo. ¿Me siguen ahí? Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el llamado? Lo que va a suceder, muchachos, es que cuando se invoca esto, cuando se invoca esto, voy a quitar estas X. ¿Cómo funciona? Aquí ya hay una diferencia. Ya que hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se invoca el primero, voy a ponerles, se invoca de primero esto, ¿qué va a llamar? Como es mayor que el límite, ¿a quién llama? Como no se cumple la condición, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir al else, ¿no? La pregunta que estoy haciendo es de condicionales, muchachos. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a ir aquí. Pero, ¿qué va a pasar? Estos dos se van a ejecutar al mismo tiempo. Y esa es la diferencia.
Ahora, cuando se llama a este, ¿a quién va a llamar? Va a llamar a este y va a llamar a este. Y este también, ¿a quién va a llamar? Va a llamar a este y va a llamar a este. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos pasos requiere este para resolver el problema? Ya de forma secuencial. ¿Requiere? 1. ¿Cuántos pasos requiere este? De 1 hasta 3, ¿cuánto es? 2. De 2 hasta 5, 2. ¿Y de 5 hasta 7? 2. En este caso, nos vamos a tardar, ¿qué? ¿Es el máximo? ¿Por qué nos tardamos el máximo? Ya no la suma, sino el máximo. ¿Por qué? Tarda el que mayor tarda. De haber ruta terminada paralela, pues tarda el que mayor tarda. Exactamente, el último en llegar. ¿Vale? Todos corren al tiempo, por ende, es el último en llegar, ¿cierto? Es el último en llegar, básicamente. Entonces, ¿cuánto va a tardar en máximo? 2 pasos. ¿Sí me siguen ahí? Porque todos están corriendo al tiempo. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿cuál es la relación con respecto a n? Obsérvense que como el problema se parte de 2 en 2 hasta llegar hasta cierto punto, ¿quién da ese punto de la partición? ¿Hasta dónde partimos? ¿Hasta dónde podemos partir? ¿Viste? Hasta el límite, ¿cierto? O sea que vamos a empezar a partir el arreglo hasta llegar hasta el tamaño límite, que es el tamaño que ya vamos a hacer de forma secuencial. La próxima clase nos vamos a dar cuenta que realmente la partición debe hacerse hasta cierto punto porque el arreglo ya es tan pequeño que es mejor hacerlo de forma secuencial que ponerse a lanzar hilos. Lanzar hilos es más costoso que hacerlo. Entonces nosotros podemos partir hasta cierto punto. Bien. Va a ser una condición de que, pues que simplemente haga 10 particiones y tenga los 10, porque si no, la evidencia no mejoraría. No porque cuando ya un hilo se termina se puede reutilizar, que es lo que vamos a ver ahora en el código. O sea, los hilos se reutilizan. Sí, pero por ejemplo, si yo tengo un arreglo de 100 partes y yo parto en 100, o sea, de 100, Cuando él va terminando, pero no sería lo mismo que que lo partan en 10 y que sumen 10 a que 2 en 2 lo que pasa es que los hilos los vamos generando paulatinamente en pares. O sea, primero generamos 2, luego generamos 4, luego generamos 8. Perdón, aquí hasta 4, pero los hilos se van a reutilizar. O sea, realmente máximo vas a tener 4 hilos, a pesar de que se debieron haber lanzado 7. Pero realmente aquí tenemos 4 hilos, porque son los que son concurrentes. Una vez un hilo se termina de usar, ya Bueno, muere, ¿cierto? Entonces, en este caso ven que es el máximo. ¿Cuál es la relación con respecto al tamaño del problema? ¿Qué ven ahí? ¿Cuántas veces, cuánto se demoró con respecto al tamaño del problema? ¿Qué ven ahí? ¿qué caso los mismos cuando En este caso, no son los mismos pasos porque lo hizo en 2. Tenemos 7, que es n. Realmente lo bajamos a ¿qué? A logaritmo de n. Realmente la base del logaritmo no importa, ¿vale? ¿Ustedes saben el cambio de base en logaritmos? Que logaritmo, igual lo explico. Logaritmo en base a de b es igual a logaritmo en base c de a en base c de b dividido logaritmo en base c de a. Que esto es lo mismo que decir una constante cualquiera por logaritmo en base c de b. En términos de cotas o de logaritmo de n, como asume una constante, realmente da igual. La base no importa, ¿vale? Entonces el logaritmo natural puede ser logaritmo en base 10, base 20, lo que quieran. Los logaritmos entre sí es una constante por el logaritmo. Por ende, son la misma cota. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, el tiempo nos baja ¿a qué? ¿Al logaritmo de quién? Del tamaño de la entrada. Pero esto es asumiendo paralelismo ilimitado. ¿Qué es paralelismo ilimitado? No existe restricción con el número de hilos, correcto. Sí, o sea, no hay, pero pues eso es irreal, ¿no? Porque el paralelismo realmente es limitado. ¿Por qué el paralelismo es limitado? Porque el procesador, el sistema puede gestionar máximo hasta un tanto de hilos al tiempo. Ya después se vuelve lento, porque la gestión de hilos es más de lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es uno de los límites que vamos a plantear. Entonces, efectivamente, ¿sí? Entonces, efectivamente, vamos acá. Vemos que
al partir el problema y asumiendo paralelismo ilimitado, ¿qué pasa? Se logra bajar la complejidad ¿a qué? A o de logaritmo de n, ¿vale? Formalmente tenemos que esto es así. Sería d de st de i hasta f es igual a, vamos a tener Begin cases, vamos a tener o de t menos s si f menos i si, voy a poner aquí una separación, si f menos i es menor que quién, menor o igual que quién. Lo vamos a hacer de forma secuencial si. ¿Cuándo vamos a hacer esto de forma secuencial? Sí que. Si es menor o igual que el límite, ¿cierto? Y en otro caso, va a valernos el máximo de quién? De D, desde I hasta M, ¿hasta dónde? Y de D, desde M hasta dónde? Hasta F. ¿Sí me siguen ahí? Más O de 1, que es lo que me cuesta el cálculo de esa división. Entonces, en cases y cerramos. Entonces, ¿qué pasa? Al resolver esta relación de recurrencia, obtenemos que da O de logaritmo de n, ¿vale? O sea, básicamente queda, ¿por qué? Porque ya no estamos tomando, miren acá, miren la primera. Estamos tomando la suma de lo que cuesta hacer el primer lado más lo que cuesta hacer el segundo. Pero aquí, ¿por qué tomamos el máximo? Porque estamos haciéndolo al tiempo. ¿Y cuándo para todo? ¿Cuándo termine quién? El último. Es como en una carrera. Una carrera, ¿cuándo se acaba? Cuando el más lento llegue. ¿Sí? O sea, cuando todos terminen. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una promesa del paralelismo en el sentido de que podemos ejecutar, esto bueno, esto nos indica que podemos resolver problemas que se puedan paralelizar por completo, esto es importante, en tiempo que logarítmico con respecto a su versión secuencial. ¿Me siguen ahí? Esto es muy importante, ¿vale? Eso es una promesa. La promesa de la paralelización es que podemos resolver los problemas en tiempo logarítmico. Y pues esto está es bastante interesante, ¿no? Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Sí se entendió por qué asumiendo paralelismo ilimitado obtenemos el logaritmo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Bueno, vamos a pedirle a la IA lo siguiente. Bueno, tomando este contexto, retorna el mismo texto con corrigiendo corrigiendo ortografía y redacción. Resalta los conceptos importantes y no borres nada de lo que hay. Y finalmente, haz una tabla de resumen agrupando los conceptos. Si hace falta algo, entonces agrégalo. Bueno, entonces porque me pudieron haber pasado cosas. Entonces, muchachos, ¿qué hicimos aquí en general? Primero que todo, estudiamos la complejidad de programas ¿qué? Secuenciales. ¿Qué utilizamos para la complejidad? ¿Usamos qué? Notación asintótica. ¿Qué es notación asintótica? De matemáticas discretas 1, ¿no? ¿Qué es notación asintótica?
Pero ¿eso qué quiere decir? O de f de n o omega, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué usamos las cotas y no usamos funciones normales? Eso es tema de discretas 1, ¿sí? O sea, digamos que, bueno, más o menos va por el lado. Digamos que, por ejemplo, una función, si usted le saca la complejidad, podría ser n cuadrado más 5n más 8. Y otra podría ser n cuadrado más 8n menos 6. Pero ¿qué pasa? A medida que la entrada crece y crece y crece, ¿cuál parte de esa función empieza a importar más? La de mayor grado. Entonces realmente yo puedo ignorar el resto. ¿Sí? Ya en términos de comportamiento, yo podría decir, no, esa función es o de n al cuadrado o esa función es cuadrática. Es una forma de decir de forma rápida cómo se comporta una función a medida que la entrada crece. ¿Vale? ¿Preguntas? Eso es simplemente recuerdo de discretas 1, ¿no? Espero pues les haya refrescado un poco la memoria, ¿sí? Vamos a ver si esto me borró. Ah, no, no me borró nada. Bueno, entonces aquí pues me mejoró un poco la redacción, la estimación. Aquí, bueno, aquí no hizo nada. Entonces, la notación asintótica es una herramienta para describir el comportamiento de las funciones. ¿La complejidad qué es? ¿La complejidad qué es? El número de pasos que requiere un algoritmo para resolver un problema. Bueno, esa relación de recurrencia, complejidad logarítmica. Bueno, entonces, esta es una de las promesas del paralelismo. O sea, donde yo tenga paralelismo ilimitado, ¿qué pasa con la complejidad computacional? ¿Cómo se me reduce? Sería el logaritmo de lo que cuesta secuencial. ¿Sí? Porque pues ahí estoy diciendo ODN, pero pues ODN es lo que cuesta secuencial, pero podría costar cuadrado, podría costar otra cosa. La paralelismo me promete a mí bajar esa complejidad en términos de logaritmo, pero estoy asumiendo dos cosas. Paralelismo ilimitado y que el problema se puede paralelizar por completo. Pero eso no siempre es así. ¿Sí? Los programas no se pueden paralelizar 100%. Hay partes que no se pueden hacer de forma paralela, porque hay dependencias, entre otros, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Entonces, siguiendo por acá,